Buenas tardes, estimados compañeros. Esta tarde les hablaremos sobre los problemas generados por la adicción y dependencia hacia los opiáceos, sedantes hipnóticos, ansiolíticos y anfetaminas. Los opiáceos. Dentro de los trastornos causados por el consumo de opiáceos, el DSM-4-TR señala al trastorno por consumo, dependencia, abuso, entre otros. Los opiáceos derivan de una planta conocida como adormidera o Papaver somniferum. Se clasifican en naturales como la morfina, semisintéticos como la heroína y sintéticos como la oxicodona. Los opiáceos actúan modificando los receptores opioides. Su acción sobre los receptores mu genera analgesia, depresión respiratoria, estreñimiento y dependencia, mientras que los receptores delta generan analgesia, diuresis y sedación. Son adictivos debido a su acción sobre las vías dopaminérgicas de gratificación. El opiáceo más asociado con el abuso es la heroína y es más frecuentemente consumida por los hombres en una relación de 3 a 1. La principal vía de administración de la heroína es vía venosa, aunque últimamente se ha popularizado la vía inhalatoria por la pureza de esta presentación. El opio se fuma mientras que los sintéticos se consumen por vía oral. La dosis no se puede definir claramente debido a que se venden en diferentes concentraciones. En una intoxicación por opiáceos se presentan los siguientes signos y síntomas objetivos que son: depresión del sistema nervioso central, disminución de la motilidad gastrointestinal, depresión respiratoria, náuseas, vómitos, analgesia, un habla entrecortada, hipotensión, bradicardia, miosis y crisis convulsivas. Mientras que los signos y síntomas subjetivos que el paciente presenta son euforia en la intoxicación por heroína, también disforia y ansiedad. Sumado a esto se puede presentar una sensación de tranquilidad y disminución de la atención y memoria con adormecimiento y retraso psicomotor. La sobredosis por opiáceos constituye una urgencia médica que generalmente es accidental, ya sea por una estimación incorrecta de la dosis o por un mal uso de los mismos. Es frecuente que se dé por un uso combinado con otros depresores centrales. Los signos de sobredosis son pupilas en alfiler, depresión respiratoria y central. El tratamiento es en base a antagonistas de los opiáceos. El paciente debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos, en donde se le brindará toda la atención que necesite. Se suele administrar 0,8 miligramos de naloxona por vía venosa, y si después de 15 minutos no presenta mejoría, se administra 1,6 miligramos. Y si en otros 15 minutos no hay respuesta, se administra 3,2. De lo contrario, pensaríamos en otros posibles diagnósticos. Una vez que se dé una respuesta del paciente, continuar con 0,4 miligramos cada hora, dosis de mantenimiento. Siempre tenemos que considerar que el paciente haya tenido una sobredosis por varias sustancias, las cuales deben ser tratadas. La tolerancia se va a producir por el uso prolongado de los opiáceos. Estos van a modificar el número y la sensibilidad de los receptores opioides, pero aumentan la sensibilidad de otros receptores, principalmente los receptores noradrenérgicos. La dependencia se da después del uso prolongado de estas sustancias o por una interrupción brusca de su administración. Los síntomas de dependencia se deben a la hiperactividad del rebote de las neuronas noradrenérgicas. En una abstinencia, los signos que encontramos en el paciente son de tipo pseudogripales, como ansiedad, lagrimeo, rinorrea, bostezos, sudoración, insomnio, sofocos, mialgias, midriasis, piloerección, temblor, inquietud, náuseas y vómitos. La intensidad de estos signos depende de la dosis previa y de la velocidad de descenso. La intensidad de estos disminuye con la metadona, que es un medicamento con una semivida larga. Siempre debemos estar atentos a cualquier paciente simulador que busque una prescripción de estas sustancias y debemos tomar en cuenta la presencia
de signos y síntomas de abstinencia. La abstinencia de opiáceos no tratada no produce ninguna secuela médica. Desintoxicación. Si persisten los signos objetivos de abstinencia, administre 10 miligramos de metadona. Si al cabo de 4 a 6 horas no hay cambios, aplique otra dosis de 5 a 10 que puede repetirse cada 4 a 6 horas. La dosis total en 24 horas equivale a la dosis del segundo día. Administre la dosis 2 veces al día o una vez al día y reduzca la posología en 5 miligramos por día para la abstinencia de heroína. Se han ensayado muchos medicamentos no opiáceos para la desintoxicación de los opiáceos, pero el único prometedor es la clonidina, un preparado central que alivia con eficacia las náuseas, los vómitos y la diarrea asociada con la abstinencia a los opiáceos. Administre 0,1 a 0,2 miligramos cada 3 horas, según el caso, sin sobrepasar los 0,8 miligramos día. Ajuste la dosis según los síntomas. Una vez estabilizada la dosis, redúzcala paulatinamente a lo largo de 2 semanas. Los pacientes que dependen de varias drogas o medicamentos deben mantener una dosis estable sobre uno de ellos, mientras se desintoxican del otro. La naltrexona, un agonista opiáceo de acción prolongada por vía oral, se puede utilizar junto con la clonidina para acelerar la desintoxicación. Actúa por vía oral y si se administra 3 veces por semana, bloquea los efectos de la heroína. Un efecto que sea beneficioso. Sucedáneos de los opiáceos. El tratamiento básico y prolongado de la dependencia de los opiáceos, la metadona en dosis de mantenimiento, requiere una desintoxicación lenta y extensa. La mayoría de los pacientes que logran mantenerse con una dosis de 60 miligramos al día o más o menos, pueden llegar a desintoxicarse de la heroína. El levometadilo es un opiáceo de acción más prolongada que la metadona y ha sido retirado del mercado por el riesgo de arritmias graves y potencialmente mortales. La buprenorfina es un agonista parcial de los receptores mu opioides que se utiliza para la desintoxicación y tratamiento de mantenimiento. El tratamiento se aplica 3 días por semana debido a su acción prolongada. La dosis de 8 a 16 miligramos día parece reducir el consumo de la heroína. Comunidades terapéuticas. Son programas residenciales que enfatizan la abstinencia y terapia de grupo en un entorno estructurado. Ejemplo, The Phoenix House. Otras intervenciones. La educación sobre transmisión de HIV, los programas gratuitos sobre el intercambio de agujas, la psicoterapia individual y de grupo, los grupos de autoayuda y los programas ambulatorios sin drogas también ayudan. Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Son fármacos utilizados para tratar el insomnio y la ansiedad. Tenemos las benzodiazepinas como el diazepam y el flunitrazepam. Los barbitúricos como el secobarbital y las sustancias de tipo barbitúrico que comprenden la metacualona y el meprobamato. El alcohol y todos los medicamentos de este grupo muestran tolerancia cruzada y sus efectos son aditivos. Poseen efectos agonistas sobre los receptores del GABA de tipo A. Son los fármacos más prescritos y se administran por vía oral. Generan dependencia después de varios meses de consumo diario, pero varía entre distintas personas. Muchos pacientes de edad intermedia empiezan a tomar benzodiazepinas por insomnio o ansiedad y experimentan dependencia y acaban acudiendo a varios médicos para que se las prescriban. Se utilizan para aumentar las acciones de otros depresores centrales como los opiáceos y alcohol, y para atemperar la excitación y ansiedad que generan otros estimulantes. La intoxicación produce depresión central y respiratoria. La letalidad de las benzodiazepinas es baja y las sobredosis se han reducido con el uso del antagonista específico de las benzodiazepinas,
flumacenilo en los servicios de urgencia. La intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos se parece a la intoxicación etílica, pero las reacciones agresivas idiosincrásicas ocurren rara vez. Estos medicamentos suelen tomarse con otros depresores centrales, por ejemplo el alcohol, que producen efectos aditivos. La abstinencia es peligrosa y puede desembocar en delirium o crisis convulsivas. Epidemiología. Aproximadamente el 6% de las personas que utilizan estos medicamentos de manera ilícita, la edad suele ser inferior a los 40 años. La prevalencia máxima del uso ilícito se da entre los 26 a 35 años, con una razón de feminidad de 3 a 1 y una razón de 2 a 1 entre blancos y negros. El abuso de barbitúricos es más común a partir de los 40 años. Vamos a hablar acerca de las anfetaminas y sustancias estimulantes de tipo anfetamínico. Estas son sustancias que ejercen su efecto fundamental mediante la liberación de catecolaminas, sobre todo dopamina, a partir de los depósitos presinápticos que están en las neuronas dopaminérgicas que se proyectan desde la parte ventral del tegmento hasta la corteza. Actúan en particular sobre la vía gratificadora de este tipo de neuronas. Las indicaciones legítimas comprenden trastornos por déficit de atención, narcolepsia y la depresión. El metilfenidato parece menos adictivo que otras anfetaminas, es posiblemente porque posee un mecanismo distinto de acción y porque inhibe la recaptación de dopamina. Sus efectos son euforizantes y anorexígenos. Las anfetaminas suelen tomarse por vía oral, pero también pueden administrarse por vía venosa, inhalarse por la nariz o fumar. Los síndromes clínicos asociados a las anfetaminas se parecen a los de la cocaína, porque tienen un efecto similar, un mecanismo de acción similar. La vía de administración o el tiempo de efecto de este tipo de fármacos es directamente proporcional al tiempo de aparición de la adicción y el grado de adicción que podría aparecer en los pacientes. Las anfetaminas suelen ser objeto de abuso por los estudiantes, ya que son estimulantes y muchos estudiantes refieren que tienen que permanecer despiertos para los exámenes, para estudiar. Los conductores de camiones que recorren largas distancias y personas que necesitan mantener una vigilia y una atención prolongada. Las anfetaminas pueden inducir una psicosis paranoide bastante parecida a la esquizofrenia paranoide. La intoxicación se manifiesta a las 24 o a 48 horas. El abuso de anfetaminas puede ocasionar síntomas neurológicos que varían desde fasciculaciones hasta tetania, e incluso pueden llegar a ser crisis, coma y muerte, conforme las dosis se elevan. El temblor, la ataxia, el bruxismo, la disnea, la cefalea, la fiebre, la rubefacción son efectos somáticos frecuentes pero menos graves. De acuerdo a la epidemiología, aproximadamente el 7% de la población estadounidense consume sustancias psicoestimulantes. Con un inicio a edad temprana, las personas que más consumen se sitúan en la franja de 18 a los 25 años, seguidas por las de 12 a 17. La prevalencia de dependencia y abuso de las anfetaminas alcanza el 1,5% a lo largo de la vida, y el consumo es aproximadamente igual en las personas de uno u otro sexo. Vamos a hablarles un poco acerca de los fármacos y las drogas de tipo anfetamínico. Tenemos anfetaminas mayores como la anfetamina, dextroanfetamina, metanfetamina conocida como speed, metilfenidato y pemolina. Tenemos sustancias relacionadas con estas como la efedrina, el fenilpropanolamina, la metcationa, entre otras. Tenemos las anfetaminas de sustitución, también clasificadas como alucinógenos. Estas ejercen sus efectos neuroquímicos sobre los sistemas serotoninérgico y dopaminérgico,
poseen efectos conductuales de tipo anfetamínico y alucinógeno. Dentro de estas podríamos mencionar una muy importante y de alta prevalencia de consumo, como es el éxtasis, el MDMA o el 3,4-metilendioxianfetamina. El consumo de MDMA se asocia con una mayor autoconfianza, sensibilidad a los estímulos sensoriales, así como a sentimientos de paz, con introspección, empatía y una sensación de cercanía personal a los demás. Surte efectos activadores y energéticos con un carácter alucinógeno, pero con menos desorientación y alteración perceptiva que con los alucinógenos clásicos. La MDMA se asocia a hipertermia, sobre todo cuando se utiliza en recintos cerrados, combinada con una mayor actividad física, es algo frecuente en las fiestas con música. El consumo excesivo o prolongado puede acompañarse de daño de los nervios serotoninérgicos. Tenemos el hielo, que es la forma pura de la metanfetamina. Puede administrarse inhalada, fumada o vía venosa. Es muy potente y los efectos psicológicos pueden durar horas. Es sintética y puede ser manufacturada en el domicilio. Intoxicación y abstinencia. Produce hiperactividad del sistema nervioso vegetativo y cambios del comportamiento. Como les mencionamos, las anfetaminas producen síntomas psicóticos parecidos a los de la esquizofrenia paranoide. Pero a diferencia de esta desaparece a los pocos días y el diagnóstico correcto se establece por el resultado positivo de estos tóxicos en orina. El tratamiento es sintomático. Podemos utilizar benzodiazepinas para la agitación y se ha utilizado la fluoxetina o el bupropión como tratamiento de mantenimiento post-desintoxicación.